Señora Presidenta, por su intermedio, reitero mi saludo y permíteme indicar lo siguiente. Montesquieu dijo que hay en cada estado 3 clases de poderes: el poder legislativo, el poder de los asuntos que dependen del derecho de gentes, y el poder ejecutivo, los que dependen del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe o magistrado promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga los existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía y recibe embajadores, establece la seguridad, previene invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a este poder judicial. Y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Montesquieu. Nuestra democracia, señora Presidenta, se basa, señores honorables miembros que nos acompañan, se basa en ese principio. A través de ello se garantiza que ningún de los 3 poderes se exceda de sus atribuciones. Sin perjuicio de ello, coexisten y funcionan sobre la base de acuerdos entre las fuerzas políticas, las cuales no siempre podrán ponerse de acuerdo. Ello dependerá del liderazgo y consenso al que se arribe producto del debate. En relación al adelanto de elecciones, señora Presidenta, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo plantea esta medida excepcional basado en un contexto que define como de crisis política, donde se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el siguiente perjuicio a la ciudadanía. Asimismo, se indica que se requiere adoptar una decisión que genere un recambio en la clase política, que permita fortalecer a las instituciones, pero sobre todo optimizar las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, mejore la representación ciudadana y permita recuperar la confianza y legitimidad de la clase política. Pero como bien se indica en la exposición de motivos, el proyecto no se trata de una reducción permanente del periodo de funciones, sino de una reducción especial, dirigida únicamente a una etapa concreta, esto es, la de los actuales presidentes, vicepresidentes y congresistas de la República. El proyecto plantea una iniciativa con serios defectos. Uno de ellos es la institucionalización de la crisis política para adelantar elecciones. Esta afirmación se sustenta básicamente en los siguientes argumentos. El primero de ellos es la definición de crisis. El Perú ha vivido numerosas crisis de diversos tipos. Así, durante los últimos 19 años, por ejemplo, la crisis ejecutivo-legislativo han sido constantes. Ninguna de ellas, sin embargo, han llevado a una interrupción del periodo de mandato. En ese sentido, de concretarse esta propuesta, más bien podría abrirse una riesgosa puerta para que presidentes o congresistas de las repúblicas puedan en el futuro proponer y obligarse mutuamente a adelantar elecciones a través de reformas constitucionales. Ante cualquier desavenencia o incluso falsear crisis inexistentes cuando por ejemplo la oposición tenga mayoría, como sucede en la situación actual, situación que... Para que concluya.
situación que claramente atentaría como el equilibrio de poderes, un principio básico, parte del núcleo duro de nuestra Constitución. Señora Presidente, nosotros no tenemos crisis política, lo que tenemos crisis presidencial por su improvisación como llegó al poder, por su ineptitud para gobernar y por los casos que están involucrados en corrupción. Entonces, ese mito de crisis política no existe, no existe. Lo que existe, como decía, mucha improvisación y más encubrimiento de cosas que no quiere que el Congreso investigue, fiscaliza. Esa es la esencia de la pretensión del Poder Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Neira. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Yo quiero darle la bienvenida a los miembros de la Comisión de Venecia, dejando sentado lo siguiente. Nosotros, como Nuevo Perú y otras bancadas, no fuimos consultados por el presidente para su invitación. Nosotros hemos manifestado que su visita no debe servir para alargar estos debates y hacerlos interminables. Y les doy la bienvenida. Están aquí, esperamos recibir sus aportes y que nos ayude a resolver nuestros problemas. En segundo lugar, yo quiero hacer lo más breve posible un resumen de la situación política del Perú. Hay una crisis política en el Perú que tiene, en mi opinión, dos raíces. Una profunda corrupción en casi todos los niveles del Estado, al extremo que los 5 expresidentes que voy a mencionar estuvieron y están involucrados en actos de corrupción que están siendo investigados, algunos presos, otros sentenciados y otros por sentenciar. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez, Ollanta Tazo, Pedro Pablo Kuczynski. Y hay también sospechas del actual presidente. En segundo lugar, muchos integrantes de los otros poderes del Estado, Poder Judicial y este Poder Legislativo, también están bajo sospecha de presuntas comisiones de delitos. Muchos de los que están sentados en las bancas de este recinto también están bajo sospecha. Y en nuestra opinión, digamos, bueno, le puedo decir algunos nombres, el señor Héctor Becerril, el señor Moisés Mamani y otros, pero vamos allí, vamos. El otro elemento. Congresista Quintanilla, sí, le voy, y es una exhortación a todos los colegas, si van a hacer una alusión que sea previamente o con el sustento debido. Usted acaba de permitir que el congresista Becerril, en uso estricto del reglamento, haga uso de su derecho a réplica por haberlo aludido. Congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Un saludo a los señores miembros de la Comisión de Venecia. Lamento mucho, en realidad, que la invitación a ustedes para ver estos temas tenga que ver con temas de otra índole. Yo lo único que puedo decir al colega, sí, efectivamente, acá en el país, en mi caso, tengo 5 investigaciones por ser miembro de 5 organizaciones criminales. Así que, 5 organizaciones criminales. Denuncias que me salieron de anoche a la mañana, porque cuando el poder político no puede callarnos, va acá en el Perú actualmente, va al sistema judicial, al Ministerio Público, para que nos acosen de tal manera que no podamos tener participación en la vida política. En esas condiciones estoy actualmente. Felizmente, de las 5 organizaciones criminales, ya 2 se van archivando. Denuncias de las cuales hasta ahora ni siquiera conozco a las personas que me imputan algún tema de delitos. Y obviamente la izquierda, en este caso, se aprovecha de eso para deslegitimar. Congresista, para que termine. Gracias. Para deslegitimar a congresistas que tenemos un perfil contestatario. No tengo, hasta el momento, ningún proceso, ojo, está simplemente a nivel del Ministerio Público, y acá en el Perú el Ministerio Público está actuando como persecutor político de la mano del gobierno. Es lo que pasa actualmente. Gracias, congresista Becerril. Damos la bienvenida a la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Quintanilla. Continuando. Y en nuestra opinión, esa crisis de corrupción tiene una explicación desde nuestro punto de vista en el agotamiento del modelo económico, social y político de esta Constitución. Y lo voy a decir por qué.
En primer lugar, en esta Constitución no existe la palabra planificación, y toda economía que no es planificada, sea liberal, sea socialista, keynesiana, lo que sea, no tiene buen rumbo. En segundo lugar, la función controladora establecida en esta Constitución es sumamente disminuida. La función legislativa en el equilibrio de poderes, tenemos un equilibrio que no es tal. Hay un poder judicial y un sistema de justicia que está sumamente disminuido. No tiene los recursos, no tiene las posibilidades y muchas veces no tiene los instrumentos para ejercer realmente un combate a la corrupción. No olvidemos que los dos grandes males del ejercicio del poder es, por un lado, la corrupción y el otro mal es el abuso del poder. Y todo el equilibrio de poderes y el juego de contrapesos busca disminuir o eliminar estos planes, estos dos males del ejercicio del poder. También tenemos una profunda crisis política, y una crisis política que, en mi opinión, tiene que ver con la debilidad de las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas en el diseño de este modelo es básicamente lo individual, y el ejercicio de la política es un ejercicio fundamentalmente colectivo, y si no fortalecemos a los partidos, simplemente se debilitan los partidos y se debilita la democracia. Eso es lo que nosotros planteamos. Actualmente hay un entrampamiento político, parte de la crisis. Hay un poder ejecutivo sumamente débil, que no tiene un partido político sólido que lo respalde, que era Peruanos por el Cambio. En segundo lugar, ese partido que está en el gobierno, con Martín Vizcarra y antes con Pedro Pablo Kuczynski, tiene una bancada sumamente debilitada, ¿no? Varios de sus integrantes se han salido. Por el otro lado, en el caso del Congreso de la República, tenemos una mayoría que está expresada, con todo respeto, en las fuerzas de Fuerza Popular y secundada por el Partido Aprista, que tienen un origen equivocado en cuanto a la apreciación de las funciones. Nunca su lideresa, Keiko Fujimori, aceptó su derrota política y pretende hasta hoy, en nuestra opinión, puedo equivocarme, gobernar desde este Congreso. Y eso da esta situación de suma debilidad. No hay la fuerza en ninguno de los dos lados para desentrampar esto. Para nosotros debe resolverse con dos cosas: fortaleciendo el combate a la corrupción, haciendo que todo el sistema de justicia, que todas las investigaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial y las comisiones que tengan que ver con esto avancen en descubrirla para conocer las causas y derrotarlas. Y en segundo lugar, planteamos la necesidad de una renovación política. Y en eso es que coincidimos con nosotros, con el presidente, cuando plantea la... Congresista, para que termine. Gracias. La necesidad de un adelanto de elecciones. Y entro aquí en dos temas finales. Para nosotros, la iniciativa legislativa es una facultad del presidente de la República también. Eso lo dice el artículo 107 de la Constitución. En segundo lugar, hay un trámite para la modificación de la Constitución que está establecido en el 206. Hay mecanismos de contrapeso en el 133 y 134 respecto a las cuestiones de confianza. Y eso es parte del juego de equilibrio de poderes. Y por otro lado, nosotros sostenemos también que la necesidad de superar esta crisis tiene que ir profundamente de mano al combate a la corrupción. Somos de la opinión que en parte la explicación de la crisis de los últimos tiempos tiene que ver con la pretensión de algunos sectores políticos del país de impedir que las investigaciones avancen a profundidad. Y el último tema, el tema del Tribunal Constitucional. Todos sabemos que en el Perú se debe renovar el Tribunal Constitucional. Para que termine, congresista. Termino. 6 de sus 7 integrantes tienen mandato vencido, pero para ello la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece en el artículo en su artículo 10 y su artículo 8 el mecanismo, y es un procedimiento que dura 6 meses. Sin embargo, habiéndose adoptado una modalidad, la modalidad especial, se pretende hacernos pasar que en un solo día, el pasado miércoles 18, entre las 4:20 y las 4:50 de la tarde, se haya resuelto de que de 14 nombres de postulantes se escogiera y se invitara a 11. Se les cursara la invitación, se supone, estos respondieran, mandaran su currículum, se evaluara y se les proclamara en tan solo 30 minutos. Nosotros planteamos que ese proceso debía durar
15 días para invitar, 15 días para evaluar y 10 para que el Congreso resuelva. La pregunta ¿es legítimo que en 30 minutos se haga una selección para lo que le van a integrar uno de los organismos más importantes? Voy a terminar. Congresista, termine, por favor, 30 segundos. Voy a terminar diciéndole que el Tribunal Constitucional es un organismo fundamental de la democracia que tiene que ver, entre otras cosas, como instancia única, resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad, y no creemos nosotros que en 30 minutos sea un procedimiento válido o serio para elegir. Estamos interponiendo un recurso de apelación buscando la nulidad y que se retrotraiga hasta el momento de cursar las invitaciones. Gracias y bienvenidos. Gracias, congresista. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Una vez más, para saludar a esta comisión tan importante que hoy día nos visita acá en el Congreso. En un momento dado, cuando se cambió la ley electoral hace poco tiempo, donde también el Presidente de la República puso un tiempo determinado y también la condición de que no se cambie la esencia del proyecto de ley que había enviado. Obviamente había una interferencia manifiesta en las funciones legislativas de este Parlamento. Sin embargo, todas esas modificaciones, ahora, que en ese momento hicieron cuestión de Estado, no se va a poder, utilizar, instrumentar en las elecciones con este adelanto propuesto por el presidente. Entonces no entendemos. Si nos combinan a aprobar una ley electoral que luego ya no interesa, entonces ¿a qué está jugando el presidente de la República? En el caso, por ejemplo, de los amigos, colegas de la izquierda, tienen una posición bastante clara a este respecto. Ellos quieren adelanto de elecciones, pero eso tiene su porqué. Por ejemplo, voy a leer lo que hoy ha sacado la bancada de Nuevo Perú en un tuit. Dice: no vamos a legitimar una decisión de Pedro Lachey, el presidente del Congreso, que responde únicamente al interés del fujiaprismo y satélites, y no fue consultada con el resto de bancadas. No participaremos en reunión con Comisión de Venecia, ya que sería validar el intento de obstruir adelanto de elecciones. Así es, han enviado acá su tuit. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema es porque ellos saben que actualmente la principal fuerza política del país, que es Fuerza Popular, tiene a nuestra lideresa en la cárcel, privada de su libertad. ¿Por qué? Ella no tiene ni un proceso. Hasta ahora nuestra lideresa no tiene ninguna acusación concreta. Yo quisiera que escuchen ese tema. Nuestra lideresa está privada de su libertad sin tener ninguna acusación concreta. ¿Saben por qué está en la prisión? Está porque dicen que hay peligro de fuga y no le permiten tener su proceso en libertad. Y obviamente, debilitada la primera fuerza política por el tema de esta lideresa, los de izquierda están apurados porque esté adelante de elecciones, porque como nunca han ganado nada importante en el país, quieren esta vez hacerlo, dejando en walkover, a ganar por walkover, dejando a los dos partidos políticos, como en nuestro caso, en la cárcel. Acá hay un tema importante, y permítame que lo analice, no de repente muy centrado a lo que estamos conversando. Tenemos un problema gravísimo adicional que condiciona a la vida democrática y constitucional del país. Acá, por orden judicial, se hacen interceptaciones telefónicas, me imagino, como todo el mundo. Esas interceptaciones van al Ministerio Público. Pero acá, ¿qué ocurre? Son investigaciones reservadas. El Ministerio Público, esas interceptaciones que son legales y algunas ilegales, lo transmiten a una ONG, también de izquierda. Esa ONG envía, filtra esa información reservada de investigaciones de políticos a la prensa. Y la prensa sirve como caja de resonancia. De tal manera que así es como a la oposición este gobierno nos viene atacando en un ataque constante. Si algún político
digamos, se opone al gobierno, automáticamente te filtran la información, hacen un cargamontón mediático y te dan prisión preliminar. Acá, felizmente, todavía respetan la inmunidad parlamentaria. Es así como digo nuestra lideresa, lo han causado. Actualmente, por ejemplo, analicemos cómo filtran esa información. A puertas de una elección democrática, esa información es filtrada a la prensa y con eso deslegitiman al candidato. Ahorita que estamos a puertas de nombrar al Tribunal Constitucional, ha pasado un hecho gravísimo. No es una interceptación telefónica, parece que han sembrado acá en el Parlamento, en algunas oficinas, micrófonos para escuchar lo que conversamos. Y esas conversaciones lo unen, una conversación de otro momento con otro momento, y ahora lo han editado y han sacado, por ejemplo, una conversación totalmente inocua. ¿Para qué? Para deslegitimar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pregunto yo. Congresista, tiene un minuto adicional. ¿Estamos en un Estado de Derecho? ¿O es que acá, digamos, el gobierno está utilizando al Ministerio Público para judicializar la política? Lamentablemente, nosotros estamos actualmente maniatados. Y no solamente hay escuchas ilegales, utilizadas, como digo, para perseguirnos, también hay reglajes. A muchos congresistas nos sigue a un lugar, a otro lugar. Hace poco estaba en un lugar determinado y me llegó una fotografía con un conocido de un estamento, donde fotografías con mi esposa en varios sitios comprando con Zoom, y ahí está la fotografía que no tiene por qué estar. Es un reglaje que nos están haciendo, y en mi caso yo denuncio ese hecho también, aprovechando la presencia de ustedes. Me pido intervención la congresista Lourdes Salgado. Congresista Salgado. Sí, muy rápidamente, señora presidenta. Gracias, congresista Becerril. Gracias, presidenta. Saludando a los miembros. No solamente para aclarar algo que deben tener presente los miembros de la Comisión de Venecia, cuando ha hablado de nuestra lideresa, que lamentablemente un congresista en forma poco elegante se ha atrevido a nombrarla a una persona ausente, decirle que no ha sido gobierno. 20 años, el fujimorismo no es gobierno, y los principales casos de la corrupción que viene desde Brasil, con las empresas brasileñas, que es conocido en toda Latinoamérica, se han dado en los diferentes gobiernos que casualmente han sido apoyados por muchos que ahora quieren acusar al fujimorismo. La señora Fujimori no ha sido gobierno, el fujimorismo no ha sido gobierno durante más de 20 años, nada más eso quería precisar. Gracias. Congresista Vilca toma para la segunda interrupción. Gracias, presidenta. Existiendo hechos concretos que evidencian que el presidente Vizcarra tiene una animadversión injustificada con los congresistas que hoy estamos ejerciendo el cargo en este Congreso de la República, yo quisiera hacer una pregunta. Si al presidente de la República, Martín Vizcarra, le dejara de gustar y convenir la presencia de la señora Zoraida Ábalos, que es la fiscal de la Nación, si al presidente Vizcarra de pronto le dejara de gustar y convenir la presidencia del señor Lecaros en el cargo de presidente de la Corte. El Poder Judicial es un poder del Estado, es autónomo. El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo. Ambos se eligen a su titular por elección, y la Constitución le reconoce al presidente del Poder Judicial 2 años y al fiscal de la Nación 3 años. Es decir, si mañana al presidente de la República, Martín Vizcarra, no le gusta la fiscal de la Nación, puede venir al Congreso. Para que termine, congresista. Muchas gracias. No le gusta el fiscal de la Nación, puede venir al Congreso con amenazas y pretender reducir los 3 años del mandato para el cual ha sido elegido por sus pares. Puede venir mañana con un proyecto para modificar la Constitución y decirnos: quiero que le acorten el mandato al presidente del Poder Judicial, de 2 años a 1 año. Y tendríamos que cambiar la Constitución. Claro, como nos va a amenazar con el cierre del Congreso, que ya tiene, le digo, 3 etapas concretas en las cuales se ha manifestado, incluso en el mes
de junio y julio, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, vocero del gobierno, anunció en entrevistas públicas que el presidente ya tenía lista la carta del cierre del Congreso. Esa es mi pregunta, toda vez que este es un proyecto de reforma constitucional que está orientado al recorte del mandato de congresistas que hemos sido elegidos por voto popular. Gracias, congresista Vilca Toma. Congresista Becerril, para que... Sí, permítame leer el artículo 82 de la ley electoral. Dice, la convocatoria de elecciones generales se hace con anticipación no menor a 270 días de la fecha del acto electoral. Con esta ley vigente, no hay manera que se pueda llamar a elecciones adelantadas porque los tiempos no dan. Van a decir, cambiamos esta ley, correcto, pero hay otra ley que dice que antes del año no se puede cambiar las reglas de juego de las elecciones. O sea, tenemos un montón de entrampamientos, pero finalmente el gobierno no quiere, y voy a decir claramente, no quiere un Congreso fiscalizador, por eso quiere que nos vayamos, para que venga un Congreso ínclito seguramente, que no fiscalice, que no haga las funciones. Por eso van a querer cambiar 5 o 6 normas adicionales de la ley electoral para implementar este adelanto de elecciones, que es simplemente ir contra la Constitución y contra las leyes. Gracias, Presidenta. Gracias por atendernos. Gracias, congresista Becerril. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Por supuesto, comienzo por saludar a nuestros muy ilustres invitados. Miren ustedes, por su intermedio, señora Presidenta, desde el año 1821 el Perú es un Estado republicano sustentado en un modelo constitucional de derecho. Este modelo constitucional de derecho se basa en la idea de un presidencialismo moderado. Lo que hoy está en juego con la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo es el replanteamiento de este elemento absolutamente fundamental de nuestro modelo constitucional de gobierno. Es decir, se propone en realidad lograr un presidencialismo reforzado, avasallando al Parlamento en una esencia, en una delegación de poder que constituye, como dice el propio Tribunal Constitucional, el ADN en cualquier modelo constitucional de derecho, y en la esencia, desde la Revolución Francesa, de la idea más básica de reformas constitucionales. La reforma de la Constitución como pacto social reside en el pueblo, no en el monarca, no en el presidente, y el pueblo delega por delegación de representación al poder legislativo la capacidad para poder desarrollar las reformas constitucionales. Esa es la esencia de nuestra lógica constitucional. Dicho esto, tengo también que precisar que creo que con una mirada un poco distante de nuestro propio proceso, la crisis política que ciertamente vive el Perú no es distinta a las crisis políticas que se viven en México, Chile, Argentina o el Reino Unido. La crisis política que vive el Perú es propia de la crisis que vive la democracia en el mundo y que es materia de discusión de distintos tratadistas en diversas partes del continente, en diversas partes de Occidente. En un reciente fallo del Tribunal Constitucional, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad que nos tocó defender, el Tribunal Constitucional precisamente señaló que el Poder Ejecutivo podía establecer los mecanismos que la Constitución le prevé para poder sacar adelante ciertas reformas, cuando éstas constituían políticas de Estado. Y el debate se centraba en que si el Poder Ejecutivo podía aplicar estas medidas de fuerza sobre el Parlamento, específicamente cuando se trataban de leyes o leyes orgánicas, más no de reformas constitucionales. Y efectivamente el Tribunal Constitucional nos dio la razón. El Poder Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza como mecanismo de presión cuando se trata de políticas de Estado sobre la base de desarrollo de leyes ordinarias, porque entendía el Tribunal Constitucional que a través de las leyes ordinarias que propone el Poder Ejecutivo, desarrolla sus políticas públicas. Pero se ha confundido
este concepto tratado por el Tribunal Constitucional, creyendo que esa competencia también alcanza para reformas constitucionales. Por eso, entendemos que una eventual cuestión de confianza sobre una reforma constitucional es un acto conminatorio que afecta la más regla básica de la voluntad popular. Las reformas constitucionales nacen de la población y se tramitan y se deliberan en el Parlamento. Sí es cierto que conforme el propio texto constitucional en su artículo 206 se permite que la iniciativa de reforma constitucional la pueda plantear el Ejecutivo. Pero también es cierto que el propio texto constitucional en dicho artículo señala que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para observar lo que luego delibere el Parlamento. Ergo, no puede hacer posteriormente cuestiones de confianza.